Nos hemos reunido después de que la semana pasada se presentara la documentación técnica, el pasado viernes, para iniciar con el proceso de declaración insular y para permitir que los promotores puedan empezar a hacer realidad la inversión que han considerado para Gran Canaria. Nos hemos reunido hoy José Antonio Newport, el presidente de Island Estudios Canarias, y José Alba, el director general de la división hotelera de Lopezán, también Yaisa Díaz, que luego va a comparecer también ante ustedes, que es la jefa de prensa de Island Estudios Canarias, y la compañera consejera del área de política territorial del Cabildo de Gran Canaria, Inés Miranda. Les decía que hace unos 2 años aproximadamente tuvimos una primera aproximación, un primer contacto con esta propuesta del desarrollo del sector audiovisual para Gran Canaria, que va más allá de eso, que yo les explicaré ahora con más detalle y ahí seguro lo hará con más fundamento. Digamos que hace 2 años nos acercaron a esta propuesta y nos pareció, como ahora, que era de sumo interés para el desarrollo de la isla y un sector en auge, importante, con una alta demanda, donde desde el Cabildo de Gran Canaria, ustedes lo han visto, hemos hecho una apuesta pública también importantísima. Pero al final el lugar elegido para la ubicación chocaba con el planeamiento y sobre todo con el planteamiento destinado al desarrollo del transporte guiado del tren en Gran Canaria. No pudo ser, ustedes han seguido todas las vicisitudes de la propuesta en esta isla y en otros lugares, pero bueno, hoy estamos ante un escenario distinto. Como les decía, el viernes se presentó la documentación que respondía también a una reunión técnica previa de mediados de semana, en la que se plantearon los documentos necesarios para avanzar en la declaración de interés insular. El viernes pasado se presenta el proyecto básico, estudio de impacto ambiental, estudio de viabilidad, la documentación necesaria, estudio de género, para eso, bueno, todo si faltara algún documento, pero bueno, digamos que los promotores disponen de la documentación necesaria para avanzar en ese sentido. Y como les decía, este proyecto tiene 2 vertientes importantes. Por una parte, el desarrollo del sector audiovisual, en el que potencia los rodajes en la isla, con equipamientos de vanguardia. Estamos hablando de tanques de agua, los platós más grandes de Europa, de espacios para la producción y postproducción de vanguardia, que era algo en lo que nosotros veníamos insistiendo también de la isla, que estábamos haciendo incluso algunos pinitos desde la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria, porque hay una enorme demanda del sector. Y por otra parte, decía de 2 vertientes, por otra parte, la de hacer posible un parque temático, un centro de ocio tecnológico de realidad virtual que nos convertiría también en una referencia mundial. Estamos hablando de miles de empleos, de convertirnos en una referencia sin duda para el sector audiovisual. Y avanza en esa, como les decía, diversificación económica para Gran Canaria. Diversificación turística, porque es algo también que hemos comentado en muchísimas ocasiones con el sector y que el sector de luego está preocupado en ello y está buscando también maneras de generar nuevos públicos, cantar públicos con más fidelidad, con más estancia en la isla, con mayor gasto en la isla, y luego el segmento de población que acoge Gran Canaria, segmento de mediana, de mayor edad, y esto abre posibilidades también para otros públicos más jóvenes. Estamos hablando también de una propuesta cultural, porque se va a trabajar con valores, con la memoria, con la historia de Gran Canaria, y cuando eso se puede también proyectar al mundo en forma de videojuegos y de otros vehículos para hacerlo posible, y el sector audiovisual. Ya les he dado el dato, en Gran Canaria en el último año más de 148 producciones, 100 millones de inversión, más de 9.000 contratos de trabajo, bueno, con infraestructuras, con equipamientos como este, con propuestas como este. Está claro que multiplicamos todos esos elementos que generan beneficios para sectores diversos en la isla de Gran Canaria.
Por lo tanto, insisto en el mensaje del Cabildo de Gran Canaria, es una propuesta que apoyamos, que afortunadamente después de 14 años de elaboración, hoy Gran Canaria dispone de un plan insular de ordenación que facilita también la gestión de la propuesta, que a partir de ahora seguiremos manteniendo contactos permanentes de trabajo para seguir avanzando en las propuestas técnicas, por lo tanto para consolidar el proceso administrativo que nos lleve al fin último de que se puedan iniciar las obras. A tenor de la propuesta, complementarios serían los que nosotros tenemos ahora. Sí, no, claro, pero son complementarios, quiere decir, las dos cosas pueden coexistir. Estamos hablando de una propuesta pública, de una propuesta privada. Ya están teniendo reuniones los promotores con la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria. O sea, vamos a trabajar propiciando sinergias. Es decir, no, en absoluto vamos a competir, sino todo lo contrario, a complementar la propuesta. Cuanto más medios dispongamos de infraestructura, de equipamiento, de sectores especializados, ¿no?, de profesionales cualificados para seguir avanzando en convertirnos en un hub audiovisual tecnológico como primera potencia mundial, desde luego ahí estaremos todos sumando. Y por eso estas reuniones de trabajo con la política territorial, pero también con la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria, donde tenemos una experiencia de algunos años que ponemos también a disposición de la empresa. Vamos a colaborar en esto desde el Cabildo. Si tenemos una experiencia, estamos en pañales relativamente, es decir, por ejemplo, en el sector de la animación, en estos momentos somos vanguardia, y aquí en Gran Canaria están dibujando para el mundo 6 de las más importantes empresas de animación del mundo, y en estos momentos hay casi 300 jóvenes trabajando y el 60% se han formado aquí en la isla, ¿no? Pero quiero decir que también hay ya experiencia. Al principio con los rodajes, los carpinteros, los que se encargaban de la iluminación venían de fuera. Hoy ya no tenemos que traer a nadie de fuera para eso. Se ha ido avanzando también y de esa experiencia, desde luego, esta proyección. Está claro que tenemos en las islas un clima extraordinario, unos paisajes también, tenemos seguridad jurídica, tenemos seguridad sanitaria y unos incentivos. Y si a todo eso se le suma que en estos momentos hay unos inversores canarios que apuestan por desarrollar el sector con una importante inversión económica y desarrollo tecnológico, está clarísimo que podemos ser, sin duda, en Europa una referencia, sin duda, sin ningún tipo de duda, y convertirnos en un elemento de diversificación, convertir esto en un elemento de diversificación económica. Insisto y vuelvo a repetir esta idea que les trasladé en un primer momento. Además, va a contribuir a captar nuevos públicos, nuevos sectores para el turismo en Gran Canaria. Vamos a intentar por todos los medios que la declaración de interés insular se lleve al pleno del mes de mayo. Es el primer paso a dar. Mientras se siguen trabajando, se seguirán manteniendo las reuniones de coordinación, se examinarán, como siempre, escrupulosamente los proyectos presentados, la documentación presentada. Si hay algún fleco pendiente, pues ha dicho, de manera inmediata se aporta y nosotros también lo estudiaremos de manera inmediata. Es decir, ahora se trata de avanzar en el procedimiento administrativo para hacer posible que en el pleno de mayo, esperemos que sea así, se haga realidad el inicio del procedimiento para la declaración de interés insular. Me preocupa que esa burocracia pueda ralentizar el proyecto, como ha sucedido con otros grandes proyectos, sin mencionar alguno en concreto en el sur también de la isla. Sí, pero algunos de los proyectos, lo que está pensando, y yo también, no tiene que ver con la burocracia, sino que tiene que ver, por ejemplo, con guerras empresariales. Que han frenado proyectos. Aquí no hay guerras empresariales, yo creo que las instituciones están a favor de que tanto el Ayuntamiento de Telde como el Cabildo de Gran Canaria, son dos administraciones además que estamos trabajando de manera coordinada en esto y en múltiples proyectos, y ha sido efectiva esa colaboración. Vamos a seguir trabajando en ese sentido. Ahí tenemos 3 patas fundamentales que estamos trabajando con un mismo objetivo: la propiedad, los promotores de esta iniciativa, el Ayuntamiento de Telde, el Cabildo de Gran Canaria, administraciones públicas, sector privado, defendiendo un proyecto de diversificación económica para la isla. Vamos a hacer todo el esfuerzo posible para que esto se concrete, se haga realidad, genere economía, creación de empleo, nos convierta en un hub
de tecnología del ocio y de audiovisual en Europa y en el mundo, y que eso se sume a lo que se está haciendo en la acuicultura, a lo que se está haciendo en renovables, y que siga avanzando Gran Canaria en la búsqueda de ese modelo de diversificación económica que hemos pretendido siempre, respetuoso con el territorio, con el paisaje y con un modelo de desarrollo que no atente contra el medio. El planeamiento de Telde sí tendrá, tal como establece la ley para esta figura, una vez que el proyecto de interés insular sea aprobado, tendrá que asumirlo con posterioridad a su aprobación definitiva, asumirlo en su planeamiento, y cuando haga una modificación y así lo considere. Si la pregunta es si eso va a ser un impedimento para que se pueda tramitar el procedimiento, no, todo lo contrario, precisamente esta figura está para eso. O sea que la modificación puntual tendrá que hacerla Telde después de que se apruebe definitivamente el plan insular. Otra cosa es que tenga que hacer ajustes en la parcela, pero que en todo caso entendemos, hasta donde llegan los estudios técnicos y lo que hemos visto hasta ahora, que se puede hacer de forma paralela. Por lo tanto, eso no sería ningún inconveniente para la tramitación. Como bien saben ustedes, yo no me atrevo nunca a dar tiempos en planeamiento, pero sí digo que vamos a ser lo más escrupulosos y rigurosos posible en acelerar todo lo que se pueda, y será el menos posible atendiendo a lo que nos mandata la ley, por supuesto. Existe la posibilidad que sea un campo de golf con menos hoyos. El planeamiento territorial lo permite perfectamente. Ahora mismo creo, si no doy más detalle, que son 6 hoyos los que se perderían, pero sí sería posible un minigolf o un campo de golf en otro sentido, y en eso pues la propiedad tendrá que exponer qué tipo de equipamiento deportivo con referencia al campo de golf va a querer mantener. ¿Qué superficie necesita? ¿Perdón? ¿Qué superficie necesita de iluminar? Son 100.000 metros cuadrados todo el proyecto. Utilizar este procedimiento de interés específico que establece la ley del suelo para no tener que ir con carácter inicial y para tramitar todo el procedimiento a través de una modificación del planeamiento. Precisamente para este tipo de proyectos están ideados este instrumento en la vigente ley del suelo. Sin este proyecto, sin este instrumento sería, yo vería muy difícil que en 5 años pudieran siquiera iniciar la tramitación. ¿Evita algún tipo de informe de impacto? No. Como decíamos antes, la tramitación, para que lo tengamos claro, es primero, una vez examinada la documentación y contando con el informe del Ayuntamiento de Telde, la declaración de interés insular por parte del Pleno del Cabildo de Gran Canaria. Con posterioridad seguimos con la tramitación, que tendrá su memoria ambiental, cumpliendo los plazos que nos establezca la ley, su exposición pública, su fase de alegaciones, su contestación, para una vez que todo esto esté cumplimentado, en la fase de consultas interadministrativas, que para este procedimiento específico establece la ley del suelo, que establece un procedimiento específico para este instrumento, pues bueno, ya traerlo, si todo es favorable, a la aprobación definitiva del proyecto, que eso implicará que será inmediatamente ejecutivo y tendrán un plazo para poderlo iniciar. Antes me preguntaban la fecha, si empiezan al día siguiente podrían hacerlo, y tendrán como mínimo 2 años para iniciar el procedimiento, la ejecución de la obra. Nosotros agradecer la recepción del presidente de la institución, sobre todo el apoyo que han tenido con respecto al proyecto, al que pretende ser el mayor hub tecnológico y audiovisual del sur de Europa, Dreamland Studios Canarias. Ya hemos comentado que no habrá en Canarias un proyecto de esta envergadura en los próximos 10 años, entonces es fundamental contar con el apoyo de las instituciones que en este momento, pues, como digo, están siendo muy receptivas, tanto por parte del Cabildo como por el Ayuntamiento de Telde, es donde vamos a tener este emplazamiento. Desde que tengamos la licencia comenzaría todo este proceso, no solamente de construcción, sino también de formación, porque lo que queremos es crear industria, focalizar, profesionalizar a los canarios en este sentido, que ya sabemos que muchas veces nos encontramos con esa carencia, o por lo menos así nos lo trasladan las productoras que vienen del exterior. Entonces, todo ese proceso de formación comenzaría desde que se declare ya, desde que se dé el sí definitivo a la declaración de interés insular, y bueno, pues la construcción, evidentemente, de un proyecto de esta magnitud llevaría en torno a unos 4 años, pero no quiere decir que no comience la actividad
desde que ya se dé el sí definitivo, ¿no? Sino poco a poco, por fases, se irá completando todo el proceso. En la primera fase del proyecto comenzaríamos pues eso, con la construcción de platós, bueno, pues todo, según los ingenieros vayan marcando qué es lo que toca en ese momento, ¿no? Y sobre todo, pues ya ahí estaríamos hablando de generación de puestos de trabajo, porque de hecho lo hemos visto reflejado incluso en el buzón abierto que hemos tenido de manera virtual, que ya hemos recibido 3.000 solicitudes de personas interesadas en trabajar para Dreamland Estudios Canarias y por supuesto también más de 300 empresas que se han puesto en contacto con nosotros para entrar a formar parte de ese proceso de construcción. O sea que desde el minuto 1 incluso estamos hablando de generación de puestos de trabajo. No, realmente vamos a establecer sinergias con centros de formación, incluso también con centros de formación a nivel internacional. No solamente nos quedamos con Canarias, pues sabemos que tenemos grandes profesionales en el exterior con los que podemos contar, hacer masterclass, certificados de profesionalidad, sobre todo formar en lo relativo a los oficios del cine, pero también hay una parte digital muy importante. El sector audiovisual ya saben que también está en auge, que además reclama 500.000 puestos de trabajo anuales en Europa, y nosotros también queremos ser una especie de colador, ¿no? de atraer o de generar ese talento partiendo de los canarios, y como le digo, pues vamos a contar no solamente con masterclass, sino con todas esas academias que están asociadas al grupo Newport, que ya contamos con ellas en el grupo Newport, pero además vamos a establecer sinergias con otras academias, por supuesto, que contacten con nosotros. O sea, no es la apertura del proyecto en sí, o sea, el proyecto completo, para tenerlo completo, más o menos duraría unos 4 años, tardaría unos 4 años en construirse, pero realmente desde el minuto 1 ya se comienza a trabajar, como digo, en la formación y demás cuestiones, que además ya tenemos muchas escuelas asociadas, capitaneadas por la red de Newport, ¿no?